Bien, la Corte Suprema resolvió que las ISAPRES deberán aplicar una nueva tabla de factores dictada en diciembre del año 2019 por la Superintendencia de Salud a todos sus afiliados. Para conversar sobre este tema, para conocer más detalles, tomamos contacto con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Cómo le va, Jaime? Bienvenido a CNN Chile. Buen día. Muy buenos días, José Miguel. ¿Cómo está usted? Todo bien, estamos acá en CNN Chile en estos 14 años de transmisión ininterrumpida, en un fin de semana de aniversario. Jaime, decíamos en la introducción de este fallo de la Corte Suprema que también puede implicar devoluciones para los afiliados a las ISAPRES. Para ser súper prácticos y para introducir la conversación, ¿cómo una persona puede saber si está dentro de este grupo que eventualmente podría recibir un reintegro o una devolución? No lo puede saber todavía. Tiene que haber un proceso de cálculo ¿Ya? complejo, porque hay miles de planes, más de 40.000 planes de salud que tienen distintas tablas de factores, casi 1.000 tablas de factores metidas dentro de estos planes. Y lo que dice la Corte Suprema ahora es que esta multitud de planes que tenían las diferentes aseguradoras ya no valen y tienen que fijar como única tabla de factores la que determinó la Superintendencia de Salud en el gobierno anterior en diciembre del año 2019. Eso significa que hay que sacar un cálculo prácticamente plan por plan y en casi beneficiario por beneficiario, porque los ajustes son por cada plan y por la afectación a ese grupo familiar de la tabla de factores. En ese sentido, la Superintendencia de Salud tiene 6 meses para calcular, para definir cómo se va a implementar este mecanismo y después de ello las aseguradoras tienen que hacer los cálculos, la Superintendencia tiene que fijar un plazo que puede ser breve o muy largo para restituir esos fondos, pero yo diría que en general, por ser simple, ¿Ya? antes de 9 meses, un año, un beneficiario no va a saber todavía si le corresponde una devolución de lo que podría haber pagado en exceso Claro. durante este periodo por su plan de salud. Bueno, y de acuerdo a lo que se ha informado, esa devolución llegaría a través de los excedentes. ¿Pone en riesgo el sistema de las ISAPRES? Jaime, se lo pregunto porque tras conocerse el fallo de la Corte Suprema han surgido muchas reacciones sobre lo que podría significar para este sistema tener que entregar todos estos recursos a través de los reintegros. ¿Pone en riesgo el sistema y podríamos ver en los próximos meses quebrar algunas ISAPRES? A mí lo que más me preocupa es que digamos, evidentemente esto es un fallo demoledor que produce una inestabilidad en todo el sistema de salud chileno. Piense usted que, por decir un ejemplo simple, las rentas de los médicos se materializan fundamentalmente o mayoritariamente a través de lo que reciben por las prestaciones a los asegurados de ISAPRE, vale decir, en la práctica mixta entre el sector público y privado reciben un dinero por el sueldo público, pero la mayoría de su ingreso lo realizan en realidad en sus consultas, en clínicas privadas, en otros horarios, atendiendo a pacientes beneficiarios de ISAPRES que pagan mucho más. Ese es un ejemplo, ¿no es cierto?, de las consecuencias. En segundo lugar, los 3.200.000 beneficiarios que están en el sistema ISAPRE, muchos de ellos tienen enfermedades crónicas, cánceres en tratamiento, en fin, y caído el sistema ISAPRE, que yo creo la amenaza que representa este dictamen de la Corte, una desaparición completa del sistema ISAPRE, se genera para esos pacientes crónicos una contingencia muy grave, porque dejan de recibir o tener asegurado el financiamiento para las prestaciones que requieren de aquí para adelante. En ese sentido, yo creo que en realidad este supremazo es un terremoto, insisto, no solo para la industria ISAPRE, que lo más probable es que tenga que desaparecer, sino para todo el equilibrio del sistema de salud en su conjunto y produce un gravísimo impacto en las personas beneficiarias tanto de FONASA como del sector público, que exigen que el gobierno tome cartas directamente en el asunto, porque ahora el tema está en la Superintendencia de Salud, o sea, en el gobierno, para ver de qué manera se hace una transición relativamente ordenada que dañe lo menos posible a los usuarios finales, a los pacientes.
Sí, bueno, eso también se ha conversado durante las últimas horas, Jaime. Se vuelve a poner en jaque el sistema de las ISAPRES que pareciera haber recibido como oxígeno con este reajuste del GES, pero que ante este fallo de la Corte Suprema vuelve a generar dudas y también mucha incertidumbre en los usuarios y usuarias del sistema. Además que si se llegara a generar este escenario que usted analizaba recién, llegaría una gran cantidad de personas al sistema de FONASA que me imagino no está en condiciones de absorber a tal cantidad de personas, ¿no? O sea, si el dictamen se, digamos, se interpretara para ser implementado a la brevedad, voy a decir, las ISAPRES en su conjunto deben a los beneficiarios tantos cientos de millones de dólares y tienen que restituirlo ahora ya. Eso significa la quiebra inmediata de todo el sistema ISAPRE porque no hay manera de respaldar financieramente esas acreencias, esas deudas con los beneficiarios, que al quebrar las ISAPRES no las van a ver tampoco, porque no tienen capital las ISAPRES para restituir y en ese sentido, dinero. Jaime, disculpe que lo interrumpa, ¿cómo debiese intervenir el gobierno? Porque usted hacía referencia a eso hace algunos minutos atrás. ¿Cuál debiese ser en concreto la intervención del Ministerio, del Gobierno Central? Bueno, yo creo que la Corte Suprema con este fallo le devuelve, perdón que use un chilenismo, la pelota, bueno, estamos en tiempo de fútbol, se equivale, la pelota al gobierno que en concreto junto al Parlamento no ha sido capaz, cualquier gobierno, de generar un marco legislativo para una reforma al sistema de salud chileno. No tenemos un proyecto de ley, ahora se insinúa que podría haber alguno el próximo año. Entonces, para mí, yendo de atrás para, digamos, hacia acá, lo que corresponde es decir qué sistema de salud queremos, pongámonos de acuerdo y hagamos una ley de transición. Me parece que la superintendencia no puede por sí sola interpretar el fallo de la Corte Suprema en un sentido de darle oxígeno a las ISAPRES para esta transición. Creo que se necesita una o más leyes con mucha urgencia para generar esa transición hacia un sistema de salud que tiene que estar en la meta final, que sea concordado entre el gobierno y el Parlamento con urgencia extrema. Claro, y en ese sentido se requiere un acuerdo político y al menos la idea que ha presentado hasta ahora el gobierno del presidente Gabriel Boric no ha tenido una acogida mayor, al menos en la oposición, pensando en esa discusión parlamentaria que se podría dar más adelante. ¿Usted es partidario de que las ISAPRES dejen de existir y se dé paso a otro sistema de salud, por ejemplo, como el que ha planteado el gobierno del presidente Gabriel Boric? Yo creo que efectivamente las ISAPRES han cumplido su tiempo, su propósito, independiente que en el dictamen de la Corte Suprema, es bien interesante, se les reconoce un rol colaborador esencial en la seguridad social. Pero independiente de eso, hay que configurar un nuevo sistema y básicamente tenemos dos maneras de verlo. Uno es una recaudación por un ente público lo más independiente posible, que reciba las cotizaciones, los impuestos y que distribuya, después pague directamente las prestaciones a los hospitales, centros públicos de salud y a los privados en convenio, que es el eje de la reforma propuesta, digamos, por el gobierno en el fondo en el proyecto de nueva constitución que fue rechazado el 4 de septiembre. Y la otra posibilidad que a mí me parece la más correcta es generar un fondo de salud con impuestos, cotizaciones, colaboración de empleadores, y eso se distribuya en multifondos, multiseguros, que sean responsables de grupos, poblaciones de pacientes, para darles la atención en una red cualquiera, ¿no es cierto?, la que ellos organicen, para las atenciones de vacuna, controles de preventivo, atenciones de salud, cirugías o todo lo que sea necesario. A mí me parece que independiente del dictamen de la Corte Suprema, que acelera y si no se legisla luego, augura una catástrofe muy grave de amplias consecuencias políticas para el gobierno y de amplia movilización ciudadana y gremial. Para que eso no ocurra se necesita una nueva legislación y tener un horizonte claro. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, vemos la voluntad de los parlamentarios, tú lo decías en la nota recién, de juntarse a toda hora, en cualquier momento, para concordar
una iniciativa para una nueva constitución, bueno, esa misma disposición debería estar para un tema tan relevante como es la salud de los chilenos, que hoy día enfrenta, por las listas de espera, en Sí, fin, por por la supuesto. pandemia, un grave desafío y una potencial crisis mucho más grave en los próximos meses. Claro, literalmente hay muchas urgencias que atender. Antes de preguntarle por vacunación y para cerrar el tema del fallo de la Corte Suprema, quisiera preguntarle por qué usted cree que la Corte Suprema finalmente llega a este fallo. ¿Quién falló en todo este proceso? ¿El sector privado? ¿Las mismas autoridades de las cuales usted formó parte en su minuto? Recordemos No, también el dictamen que había entregado en su creo minuto el Tribunal Constitucional. Lo escucho. Perdón. Yo creo que el mensaje de la Corte Suprema es súper claro. Voy a refrasear lo que dice la ministra Vivanco en una conferencia con periodistas. La ministra Ángela Vivanco es la vocera de la Corte Suprema y miembro de la tercera sala constitucional, o sea, que participó en todas estas discusiones y votación. Aquí la Corte Suprema lo que dice, llevamos 12 años, 11 años, en los cuales hemos estado abrumados por causas relacionadas con la tabla de factores, con el Sí, auge, con esto. Esto tiene que terminar. Terminémoslo ahora ya de una vez. Y en la práctica lo que hace la Corte Suprema es ponerle un término a toda esta discusión y hacer una interpretación al final, si se quiere, legislativa, a pesar de que no le corresponde ese rol, y decir, esto en el marco de la Constitución actual y la ley, esto se va a interpretar de esta manera y terminemos con el pago de costas, con la judicialización, esto tiene que terminar. No, esta frase mía, este escándalo tiene que terminar. No podemos estar dedicados la mayor parte del trabajo de la Corte de Jaime, Apelaciones pero a años estos recursos atrás, de protección. sí, pero años atrás el Tribunal Constitucional ya había señalado que esta tabla de factores era ilegal e inconstitucional. Por eso le pregunto, ¿por qué no se hizo algo antes para evitar precisamente un riesgo como el que podría suceder ahora? Yo creo que hay una falla muy grave de los colegisladores, vale decir, del gobierno y el Parlamento durante todo este periodo, en el que a pesar de haberse presentado múltiples proyectos de ley, nunca se tramitaron, proyectos que esperan el Parlamento hace 10 años. De hecho, lo que nos llevó con el Superintendente de Salud del año 2019 a dictar esta tabla que hoy día se Sí, toma como la piedra angular, fue precisamente avanzar por vía administrativa en una tabla de factores que la misma Corte Suprema reconoce que debe existir, pero en una tabla de factores definida por la autoridad, sin diferencias de género, sexo, sí. mujer, hombre, y con solo 7, o sea, reducir todos los 42.000 planes de salud solo a 7 planes de salud que tienen que ver con la edad, los tramos de edad de las personas que se incorporan y en ese sentido la autoridad administrativa, y quiero decirlo, las diversas superintendencias de salud de los distintos gobiernos trataron de paliar lo que los legisladores, colegisladores nunca concordaron. Y en ese sentido yo tomo lo que hace la Corte Suprema como un llamado de atención hacia el legislador, de decir, esto tienen que resolverlo ustedes. Bueno, y tal vez también con la intención de descongestionar también las cortes de apelaciones. Recordemos que a raíz de lo que pasó con los precios del plan de salud, llegaron también muchas causas relacionadas a las ISAPRE, a las cortes de apelaciones. ¿Reconoce alguna responsabilidad en todo este proceso durante su gestión como ministro, Jaime? O sea, yo reconozco una responsabilidad digamos, del contexto político en el cual nos tocó gobernar, tanto en el primero, sobre todo gobierno, el segundo, tuvimos tantas urgencias que, en fin, pero sobre todo en el primero, en que no logramos un acuerdo en el Parlamento para legislar sobre estas materias, a pesar de que hubo muchos avances, y ahí está el Plan Garantizado de Salud, la reforma del seguro catastrófico de FONASA, la reforma a la ISAPRE. Insisto, las leyes están escritas, los proyectos de ley están escritas y no se discuten en el Parlamento, a pesar de que en una y otra, muchos meses, se le puso urgencia suma, discusión inmediata, y nunca el Parlamento quiso legislar esta situación, esperando una gran reforma
que ahora debe ocurrir de todas maneras. Bueno, y así también se van acumulando urgencias no solo del área de la salud, sino también en otros ámbitos. Lo último que quisiera preguntarle, Jaime, desde su experiencia como exministro de Salud, ¿cómo evalúa la comunicación de riesgo del gobierno en el proceso de vacunación por COVID-19 y particularmente con la vacunación bivalente, que sabemos las cifras no han estado tal vez en lo que se esperaba? Hay mucha gente que tal vez ya tiene, por ejemplo, la posibilidad de vacunarse y no lo sabe. ¿Cómo evalúa la gestión comunicacional y particularmente la comunicación de riesgo? Yo creo que a estas alturas somos todos ya grandes y voy a decir educados en materia COVID, y la responsabilidad fundamental de vacunarse o no vacunarse reside en las personas. Hoy día hay una percepción de poco temor frente al COVID, y tiene cierta justificación porque los contagios que están ocurriendo tienen más bien manifestaciones leves. Las cifras oficiales del gobierno son de un número nuevo de casos que va relativamente a la baja. Lo que se mantiene muy alto es el número de fallecidos por día, entre 20 y 30 promedio, que es un número muy alto para esta etapa en que estamos viviendo la pandemia, y eso hace énfasis en que el 90% de las personas que fallecen por COVID hoy día tienen más de 60 años en Chile, y es por eso que la vacuna bivalente es el instrumento fundamental para proteger a esa población. Yo creo que dentro de la contingencia nacional, dentro de otras prioridades, delincuencia, en fin, violencia, también la discusión política respecto a cómo seguir, el tema sanitario ha pasado a un cierto segundo plano, y hay que acentuar. El Ministerio de Salud informó ayer que iba a disponer de casi 1000 nuevos sitios de vacunación a partir del lunes. Creo que eso va en la línea correcta, porque la dificultad, digamos, el no poder acceder rápido. Yo, para vacunarme de la dosis bivalente, ¿Ya? Fui a 5 lugares distintos. En 4 lugares ya no tenían vacuna, tenían muy pocas vacunas, o uno estaba cerrado, a pesar de que la página web respectiva decía que funcionaba. Entonces creo que hay un tema de empujar a los mayores de 60 años por el riesgo de enfermar gravemente y morir a vacunarse con la vacuna bivalente como corresponde ahora, y en segundo lugar hacer un esfuerzo adicional, como pareciera que el Ministerio va a hacer, de disponer más lugares de vacunación para que estén más cerca de la gente y les sea más expedito el trámite de poder vacunarse, como era durante las etapas de grandes campañas de vacunación hace algunos meses atrás con la pandemia. Claro, y reforzar al menos desde la vereda de los medios de comunicación, que es la responsabilidad que nos compete a nosotros, que la vacuna por COVID-19 es precisamente la que evita una enfermedad grave, no evita que uno se contagie de COVID-19, pero sí efectivamente evita que podamos terminar eventualmente en una hospitalización o enfermando grave o tal vez contagiando a personas que están en una situación más vulnerable. Le quiero agradecer, Jaime, por esta conversación esta mañana, que tenga buen fin de semana, y bueno, vamos a estar en contacto para seguir analizando probablemente el tema del fallo de la Corte Suprema y otros relacionados al área de la salud. Que esté muy bien. Muchas gracias, que tenga buen día. Chao, Jaime.